Bueno, pues yo creo que los grandes aprendizajes de este periodo de 5 años después de la transformación de las cajas de ahorro en fundaciones bancarias se pueden, yo creo que separar en 3 grandes ámbitos, ¿vale? Yo creo que todas las fundaciones bancarias o todo el sector compartimos un aprendizaje en lo que se refiere puramente a la gestión de la obra social. Yo creo que todas partimos de una herencia o de una gestión o de un modelo de obra social excesivamente apalancado en costes fijos, y que creo que todos en mayor o menor medida estamos tratando de transitar hacia unos modelos de gestión más eficientes, más centrados en desapalancar los costes fijos y tratar de trabajar otro tipo de modelos más eficientes. Desde el punto de vista de la gestión del ámbito de inversión, creo que además lo marcaba la ley, todas las entidades estamos tratando de hacer esfuerzos en la diversificación, algo que no es fácil teniendo en cuenta que un porcentaje muy alto de nuestros activos sigue consistiendo en la participación financiera que tenemos en el banco, y tenemos que profundizar en mayor o menor medida en conseguir una diversificación de nuestras fuentes de ingresos, sobre todo después de un periodo de crisis en el que todas hemos vivido cómo las cuentas de resultados de nuestras participaciones se han resentido, y por tanto nuestros dividendos, y hemos tenido que sostener en mayor o menor medida nuestra obra social, pues en algunos casos tirando de remanentes que hemos mantenido de ejercicios anteriores. Y por último, como han comentado algunos de nuestros compañeros en la mesa de gobernanza, creo que tenemos que profundizar en el modelo de gobernanza del sector. Creo que la figura de fundación jurídica puede ser acertada en algunos casos, pero que requiere de ciertas modificaciones, por ejemplo, para equiparar la responsabilidad que están asumiendo los miembros de nuestros patronatos y sus condiciones retributivas. Creo que ahora mismo existe cierto desequilibrio y que creo que es bueno que se revise y que se corrija.